A continuación, vamos a dar comienzo a la primera unidad de lenguaje del nivel de cuartos medios. La profesora a cargo es Marcela Martínez. Como primera materia que vamos a pasar es el discurso público. El discurso público proviene del latín discurrere, que significa correr en todos los sentidos. Desarrolla un tema de interés general. El emisor está investido de autoridad. Es un conjunto de enunciados orales o escritos que funcionan como una totalidad. Su finalidad es convencer o persuadir al auditorio. Es decir, es una manera que tenemos para poder comunicar ideas de manera formal. Esto puede ser ya sea oral o escrito. Esta comunicación de ideas nace a partir de algún objetivo en específico, como querer persuadir a alguien o convencer. Como es público, esto siempre el receptor va a ser una masa, o sea, una cantidad, una gran cantidad de gente. El discurso público tiene ciertos elementos que lo ayudan a su mejor creación. Uno de esos es la intención, que es cuando el emisor tiene diversas intenciones al emitir su mensaje. Estas intenciones pueden ser informar, convencer, exponer, lograr acuerdo o aprobación, etc. También tenemos el propósito o finalidad que tiene el discurso. Esta guarda directa relación con la intención y corresponde a los objetivos que se pretende alcanzar mediante el discurso público, dado que el discurso público tiene como características el desarrollo de temas de interés para un gran número de personas. Se deben utilizar todos los recursos posibles para que los aludidos se involucren, provocando en ellos una toma de conciencia o reflexión en torno a las ideas expuestas y cómo ellas, de una u otra manera, afectan sus propios intereses o concepciones sociales, valóricas, políticas, religiosas, etc. Y en consecuencia, se adhieran o rechazan determinadas actitudes o comportamientos. Luego tenemos la organización de ideas, que son variadas ideas que conforman el discurso y estas deben organizarse en un orden de importancia, es decir, una clara jerarquización, justificando adecuadamente cada una de ellas y su grado de relevancia. El expositor debe evitar digresiones muy extensas, incoherencias o divagaciones que puedan atentar en contra de la captación del orden general y de las ideas principales. También tenemos el uso de los tipos de discurso. El emisor puede recurrir a todos los tipos de discurso integrando el texto expositivo, el argumentativo, el texto narrativo y las descripciones cada vez que sea necesario. Cabe la posibilidad de comenzar el discurso narrando una pequeña historia o anécdota como forma de motivar al público, por ejemplo. Y también tenemos una relación jerárquica entre emisor y receptor, que es la relación establecida entre ambos, la cual es asimétrica. Por tanto, el emisor está investido de autoridad. Eso es muy importante. Siempre la persona que va a realizar el discurso es una persona que tiene mayor autoridad frente al público. A modo de complemento, también es bueno que sepamos que en un discurso público se debe usar correctamente el saber al momento de elaborar y emitir el discurso, ya que se debe considerar que no todos los receptores poseen el mismo grado de conocimiento del tema. Por ello se debe procurar no omitir aquellas informaciones que sean verdaderamente relevantes para el conjunto. El discurso público consta también de partes. Estas partes tienen que ver con partes argumentativas del discurso, ya que tiene un inicio, un desarrollo y un final. A este inicio le vamos a decir introducción o exordio. Aquí se plantea el tema y se motiva a la audiencia a través del recurso persuasivos para involucrar al receptor en el discurso. Tenemos como por ejemplo el inicio de un discurso de un congreso mundial de presidentes. Entonces empieza: estimados presidentes, la nación que presido hace llegar un saludo fraternal a todos los presidentes reunidos en este congreso mundial sobre la seguridad ciudadana, agradeciéndoles su tenaz tarea en analizar esta temática tan importante para el mundo entero. Nos damos cuenta que la persona que está haciendo el discurso, que lo más probable es otro presidente, está introduciendo la importancia que significa el que estén todos reunidos en ese lugar en ese minuto. Presidente, los temas de robo y violencia han llevado por largo periodo de tiempo, esfuerzo y logro de nuestro país. Aquí nos estamos dando cuenta que la persona está hablando específicamente de algo que se trata de la delincuencia. Y por lo mismo apela también a lo emotivo, a tratar de llegar a la experiencia personal de cada uno. A pesar de eso, nuestra política exterior de gobierno ha financiado y colaborado con los proyectos organizados por las Naciones Unidas relacionados con el tema en cuestión.
Luego tenemos la exposición del tema o desarrollo. La exposición del tema o desarrollo es la parte medular del discurso donde se plantean argumentos, hechos, recursos discursivos, elementos no verbales, manteniendo la atención del auditorio y posibilitando la comprensión del tema. Por ejemplo, seguimos en el mismo discurso. Es necesario recordar las expresiones realizadas por el director general referente a la urgencia en establecer soluciones posibles a esta grave problemática de nuestra región. Presidentes, es nuestro deber lograr los compromisos adoptados por nuestra dirigencia y tomar todas esas medidas a la brevedad. En caso contrario, nos hallaremos frente a un gran inconveniente en los próximos 5 años. Y finalmente tenemos la conclusión peroratio, que sintetiza lo expuesto, plantea desafíos o también apela a la adopción de una determinada posición. Por ejemplo, finalmente quiero recordar que mi país estima que a pesar del difícil pronóstico de la situación planteada, tomaremos todas las acciones analizadas por muchas naciones de las presentes a fin de terminar con las personas delictivas en todo el continente. Agradezco enormemente el periodo de tiempo otorgado en esta sesión. Y así es como finaliza el discurso. También le voy a pedir que copien el link que está acá en YouTube y puedan ver el video, que se trata de un video de una película de Cantinflas, que es Su Excelencia, a modo de material complementario y para que sea más didáctico todo esto. Los discursos los vamos a clasificar. Tenemos, por un lado, los discursos políticos, que corresponden a aquellos discursos emitidos por alguna autoridad de gobierno o por candidatos a cargos públicos. Generalmente van dirigidos a grupos mayoritarios o a todo un país. Su contenido son proyectos, promesas, planes a futuro, etc. Por ejemplo, aquí tenemos al expresidente Piñera haciendo un discurso, el cual lo más probable podría ser ese típico discurso que se hace un 21 de mayo en el Congreso, en donde se habla de todos los planes que se tiene y toda la agenda para todo el año. También tenemos el discurso religioso, que corresponde a aquellos discursos emitidos por alguna autoridad religiosa en una situación relacionada con este ámbito. Su lenguaje es formal y tiende a hacer referencias constantes al ámbito espiritual, dependiendo de la iglesia que lo imita. Por ejemplo, Dios, autoridades, pasajes de la Biblia o libros sagrados, etc. Dentro de los discursos orales se encuentran, por ejemplo, los sermones o predicas, y los escritos están las encíclicas o cartas dirigidas a grupos de feligreses. Por ejemplo, aquí tenemos al nuevo Papa, el cual está lo más probable dando el sermón en una misa desde el Vaticano. Y tenemos el comunitario, que corresponde a aquellos que se realizan frente a un grupo representativo de alguna comunidad en particular, juntas de vecinos, gremios de trabajadores, etc. En todos los casos, el lenguaje utilizado debe estar de acuerdo con un nivel cultural del auditorio. Por ejemplo, si se trata de una junta de vecinos bastante humilde, sin tantos conocimientos académicos y cosas por el estilo, no se va a utilizar nunca un lenguaje complejo, como por ejemplo el que puede utilizar algún médico, es decir, tecnicismo, sino se va a tratar de hacer que el lenguaje sea más sencillo y que pueda ser claro para el público. Y tenemos el ceremonial o conmemorativo, que corresponde a aquellos discursos emitidos en situaciones específicas que poseen una significación a nivel personal, institucional o gubernamental. Son los que se producen en actos de aniversarios, inauguraciones de eventos, despedidas, funerales, fechas de relevancias históricas, etc. Este tipo de discurso varía en su nivel de formalidad, dependiendo de la audiencia. Por ejemplo, un aniversario de matrimonio posee rasgos de informalidad no aceptable en una ceremonia conmemorativa de un hecho histórico. Aquí, por ejemplo, tenemos una ceremonia, un discurso ceremonial que se da en un velorio en donde se entrega ciertas palabras por este hecho que siempre es, por ejemplo, la muerte de alguien importante. Ahora, sabemos que tenemos ciertas clases de reforzamiento durante el año, las cuales al parecer son 5. En estas clases yo les voy a medir lecturas que les voy a pedir cada vez que les envío un material. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a narrativa chilena, en donde necesito que puedan leer Un lugar sin límite, una novela corta de Donoso, un gran escritor chileno. Ahí, bueno, pueden saber que Donoso nació el 5 de octubre de 1924 y muere el 7 de diciembre de 1996.
Fue un escritor, profesor y periodista chileno que formó parte del llamado boom latinoamericano de los años 1960 y 1970. También recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Cabe decir que también vamos a indagar más sobre Donoso también y sobre lo que es el boom latinoamericano al momento que nos podamos ver y con material que les voy a entregar en esa instancia.